los que temen al Señor, o bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Así dice la versión Reina Valera en ese versículo 1 del Salmo 112, que ahí estamos leyendo y bueno, compartí el miércoles pasado empezando y también el domingo continuando esa enseñanza, y hoy vamos a seguir en la misma línea o con la misma base, pero creo que el Señor nos va a hablar cosas nuevas en este día. Amén. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Puede decirlo conmigo? Felices son los que temen al Señor, o qué felices son los que temen al Señor. Amén. Aprendíamos acerca de esa palabra felicidad. La palabra felicidad significa satisfacción, gusto, contento. Son los tres sinónimos que da el diccionario. Satisfacción, gusto, contento. También es un estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. Eso es lo que dice la Real Academia Española, el diccionario, acerca de la palabra felicidad. Cuando nosotros hablamos de la palabra bienaventurado, como en ese versículo 1, no sé si podemos ponerlo al versículo 1, capítulo 12, versículo 1, en la Biblia Reina Valera, ahí dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es la palabra esher, y significa felicidad, cuán feliz. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo dice así, cuán felices, como es el título del mensaje. La NTV lo dice así, cuán felices son los que temen a Jehová. Así que bienaventurado es felicidad, cuán feliz, dichoso. Y hay algo muy curioso en el significado de esta palabra, y es que en el hebreo este término siempre describe a una persona o a una nación, a un grupo de personas que se relaciona con Dios. Amén. Así que la dicha de una persona o de un grupo de personas, la verdadera dicha o la verdadera felicidad según Dios, que es el único que puede conocer nuestro corazón y que puede Él decir, este hombre o esta mujer es bienaventurada, o sea, está completa, está feliz, está dichosa, tiene que ver con tener una relación con Dios. Amén. Es imposible, y yo les hablaba los otros días acerca de lo que escuchaba acerca de un psicólogo en la radio, que él hablaba de que para el mundo hoy en día la felicidad, o hablar de felicidad, es algo casi irreal, o es algo, una utopía, ¿no? Es como un ideal ahí muy lejano, pero que la realidad es, en la realidad o en lo práctico de la vida, es muy difícil alcanzar, y que solamente hay algunos momentos en la vida donde uno puede sentirse así realmente feliz, pero son contados con los dedos de la mano y duran un corto lapso de tiempo. Ahora, lo que la Biblia nos habla a nosotros, hermanos, y es lo que yo creo y es lo que intento que nosotros creamos también, es que la felicidad para nosotros, ese estado de bienaventuranza para nosotros, no tiene por qué ser en lapsos cortos, pequeños de nuestra vida o en ocasiones esporádicas de la vida, sino que el creyente, el Hijo de Dios, puede vivir una vida feliz. Amén. Sin importar las circunstancias, porque la Biblia no nos habla de que somos felices porque en la vida nos vaya todo perfecto. No, es un estado de nuestro corazón en esa condición de poder relacionarnos con Dios, de poder tener comunión con el Señor. Ahí está nuestra bienaventuranza. Amén, hermanos. Si esa comunión está correcta, si esa armonía con Dios o esa sintonía con Dios, estamos bien en el dial con el cielo, estamos sintonizados con el cielo,
Entonces, aunque puedan venir problemas, dificultades en nuestra vida, cada vez esos problemas y dificultades serán menos, o los que vengan los vamos a poder pasar, los vamos a poder superar. Amén, hermano. Y no vamos a perder el gozo, no vamos a perder el contentamiento en nuestra vida, no vamos a perder ese estado de bienestar en el que vive el creyente. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo podés creer, hermano? Tocar al que tenés al lado y decirle: vos podés ser bienaventurado, o bienaventurado, o feliz, decírselo como quieran, o estar bien. Y esa es la intención del Señor, hermanos. ¿Por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho? Porque el Señor nos creó. Dios nos creó para vivir en una plenitud, para vivir completos, para vivir plenos en Él. Así fue desde el principio, así fue en el origen. El hombre perdió ese estado, pero en Cristo Jesús nosotros lo podemos recuperar. Amén. Había una antigua, muy antigua canción que cantábamos cuando yo era chico, pero se cantaba en la iglesia, lo cantaban los mayores, y decía algo así como: somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz. Bueno, después seguía la canción, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, ya no somos un tan pequeño pueblo, porque la iglesia ha crecido, ¿no? La iglesia evangélica ha crecido, gracias a Dios, en nuestro país. No es lo mismo que en la década de los 70 o en la década de los 60, donde sí era un pequeño pueblo, ¿no? Las iglesias, la mayoría de las iglesias eran pequeñitas, pero gracias a Dios hemos crecido. Tenemos que crecer mucho más, por supuesto. Cuanto más almas vengan a Cristo, mejor todavía. Pero aunque ha cambiado eso, que ya no somos un pequeñito pueblo, pero sí lo que perdura y debe perdurar en nosotros es que podemos ser felices, hermano. Permitite, en el nombre de Jesús te lo digo en esta noche, ser feliz. No hace falta demasiado para ser feliz. Amén. Estás a una oración de ser feliz, porque tiene que ver con la comunión con Dios. Amén. Ahora, yo quiero que aprendamos algo en esta noche con respecto también al tema central que venimos hablando, y es el temor al Señor, porque el versículo es claro, ¿verdad? Alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor, porque si no hay temor de Dios, no habrá bienaventuranza, no habrá felicidad. Es la consecuencia del temor a Jehová, del temor a Dios, es ese estado de bienestar de nuestro corazón. Amén. Así que temer, la palabra temer, ahí es la palabra yaré. Aprendíamos acerca de esta palabra, Y-A-R-E, yaré, en el hebreo original. Y esta palabra es una raíz primaria de la cual derivan muchos términos, muchas palabras. Pero el primer significado y el más importante de temer o de la palabra yaré es reverenciar, ¿no? Respetar. Entonces, cuando hablamos de alguien que teme a Dios, es alguien que reverencia al Señor. Aprendíamos varias cosas. Por ejemplo, que siempre el menor hace reverencia al mayor, ¿no? Cuando pasa un rey, cuando hay un gobernante importante, la gente se inclina, ¿verdad? Los menores se inclinan al que tiene la mayor autoridad. Entonces, cuando alguien reverencia a Dios, está reconociendo que el Señor es mayor y se está humillando bajo la poderosa mano del Señor. Amén. Reverenciar, respetar, significa también adorar en algún sentido. El temer a Dios tiene que ver con la adoración, la honra hacia alguien mayor, superior, más grande que nosotros. Pero el segundo significado, y es en el que mayor veces nosotros en el español, en nuestro castellano lo usamos, temer significa amedrentarse, significa tener miedo, ¿no? Entonces son los dos significados de la palabra. En muchas ocasiones la Biblia usa la palabra temer y según el contexto tiene un significado, el de tener miedo o no tener miedo. Cuando el Señor, por ejemplo, dice no temáis, no tengan miedo, no se amedrenten, lo usa en ese sentido. Y después muchos otros versículos, muchos otros
párrafos de la Biblia hablan del temor en cuanto a la honra al Señor, en cuanto a el respeto hacia Dios. Nosotros aprendíamos, yo enseñaba en estos días que debemos tener en cuanto al miedo, por lo menos un poquito de miedo a Dios, reconociendo que es un poder mucho mayor al nuestro. Incluso cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas, es un poder muy superior y limitado el que va a fluir en nuestras vidas. Así que, hermanos, tenemos que buscar al Señor con temor y temblor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, en ese punto no quiere decir que estemos aterrados, que sería el otro extremo, tener terror, porque el terror, el miedo, cuando te invade, cuando el miedo toma control de tu vida o de tu mente, te paraliza, no te deja avanzar. Sin embargo, ese miedo que te lleva a respetar a Dios, ese miedo se origina ahí en un temor que te va a llevar a tener respeto hacia Dios, que es un superior, un ser superior, que merece toda la adoración, que tiene todo el poder, y que si no fuese por su misericordia y porque Él nos cubre, incluso cuando se manifiesta su presencia, nosotros, si no fuese por la cobertura de Dios, caeríamos muertos. Amén. Porque el poder de Dios, hermano, es más fuerte que el poder de la electricidad, que el poder del viento, el poder de las olas del mar y de cualquier fuerza que nosotros conozcamos en la naturaleza, porque todos esos poderes y toda esa fuerza de nuestra naturaleza fue creada por Dios. Amén. Así que si nosotros vemos a veces los ríos, el ímpetu de la corriente de un río que nos puede llevar a nosotros a arrasar, y es mucho más fuerte que nosotros, y nos puede, cuando viene el río crecido, ¿verdad?, te lleva, ¿cuánto más el poder de Dios? Amén, hermanos. Tenemos que tener temor, tenemos que tener respeto y tener cuidado también. A veces de forma muy liviana nosotros oramos: Señor, manifiesta tu poder, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro, Señor. Si verdaderamente nosotros entendiéramos o se nos revelara la gloria del Señor, el poder de Dios. Usted sabe que en varias ocasiones en la Biblia hubieron siervos de Dios que pudieron contemplar un poquito de la gloria del Señor y cayeron como muertos. Caso de Juan, por ejemplo, cuando tuvo las visiones en la isla de Patmos. Caso de Daniel, el profeta Daniel, cuando tuvo en una ocasión que tuvo una visión y tuvieron que venir sus discípulos y levantarlo porque se quedó sin fuerza. El poder de Dios, hermano, es ilimitado. Amén. Personalmente, en algunas ocasiones cuando me toca ministrar, y me ha pasado incluso predicando, a veces uno siente la unción y la presencia del Espíritu Santo y en el momento fluís con toda la fuerza. Pero si usted me viera cuando llego a mi casa, hay momentos que he predicado a lo mejor una hora o una hora y media con ministración y todo, y llego a casa y parece que me ha pasado un camión por encima. Y se trata de que ha pasado, ha fluido el poder de Dios, la presencia de Dios, y en el momento no te das cuenta porque estás metido en la corriente, pero después el cuerpo nos pasa factura. Amén, hermanos. Entonces tenemos que respetar la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y por supuesto buscar más, sí, porque el Señor no nos va a matar, ¿no? Amén, hermanos. Sino que el Señor nos va a llenar, nos va a fortalecer, y cada vez más queremos sentir su presencia. Amén. Ahora, hablamos el domingo de tener ese cuidado y veíamos varios casos en la palabra y en situaciones donde gente que no respetó a Dios, que no temió a Dios y después pagó las consecuencias de esa falta de temor. Pero hablábamos ahí, y esto sí, hermano, aquí quiero que quede ese equilibrio. Nosotros tenemos que ser prudentes, por supuesto, y tener ese equilibrio. Saber cuándo Dios interviene así es cuando Dios ve a alguien que está jugando con lo santo, alguien que está manoseando lo que es suyo, alguien que está de manera premeditada, como fue en el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo. Ellos planificaron mentir a los apóstoles y por lo tanto al Espíritu Santo, como después le fue dicho. Entonces ahí Dios tuvo que intervenir y cayeron como muertos.
Amén. Así que tengamos nosotros ese cuidado. Dios es misericordioso, pero también Dios es celoso. Y el Señor es fuego consumidor. Y en el caso de varias rebeliones en la Biblia, el Señor intervino y ahí algunos fueron consumidos, otros fueron, la tierra se los tragó. Amén. Por ejemplo, pensaba en estos días en el caso de Sansón, que fue un juez de Israel. ¿Se acuerdan de Sansón? Un hombre poderoso, una fuerza física sobrenatural, pero fue un hombre que jugó con los santos. Y al final termina siendo derrotado por sus enemigos. En un momento el Señor le tuvo paciencia 1,000 veces y él seguía. Y aunque desobedecía a Dios, hacía lo que quería, pero la fuerza, en un momento cuando venían los enemigos, la fuerza le venía, agarraba la quijada de un burro, ¿verdad? Y en una ocasión mató a 1,000 soldados, él solo, un hombre con una fuerza descomunal. Pero jugaba con su llamado, jugaba con la palabra de Dios, jugaba con la consagración al Señor, jugaba con todo lo que Dios le había dado. Y es más, lo usaba para su propio beneficio, para conquistar mujeres. Andaba metido en toda esa historia de él estar en el centro y deshonraba a Dios. ¿Saben que Dios lo aguantó muchos años? Pero llegó un momento donde perdió la fuerza. Y llegó un momento donde vinieron los enemigos, los filisteos sobre él, y lo tomaron. Y lo primero que hicieron fue arrancarle los ojos, se quedó sin visión. Amén. Así que en un momento, aunque Dios lo aguantó, le tuvo paciencia, misericordia, un momento, esperando que el hombre entrara en razón, pero no lo hizo, y Dios dijo en un momento, basta. Y termina perdiendo la fuerza, perdiendo los ojos, y fue cautivo. La vergüenza fue enorme para Sansón. Lo llevaron, era el hombre que castigaba a los filisteos, y lo llevaron a una de las fiestas al dios Dagón, lo llevaron ahí y lo expusieron como un trofeo. Y la vergüenza fue para Sansón, pero también se burlaban de Dios. ¿Dónde está el Dios de los israelitas? ¿Dónde está? Porque cuando nosotros caemos, hermanos, la vergüenza es nuestra, pero también avergonzamos al Evangelio muchas veces. Amén. Por eso tenemos que estar fuertes, tenemos que pedir fortaleza a Dios y tener temor ahí de Dios y estar agarrados del Señor. Amén. Aún así, en su misericordia, el Señor le permitió a Sansón, aunque muy avergonzado y nada que ver con el propósito que él tenía en su vida, pero él le permitió en su último momento arrepentirse. Se arrepiente delante de Dios. Ahí, ¿se acuerdan? Cuando estaba ciego y le empezó a crecer el pelo en un momento, y él estaba haciendo girar una piedra de molino junto con los animales, porque eso lo hacían los animales, ahí lo habían puesto, ese era su trabajo. La vergüenza era total, y él le tiene que pedir a un niño que lo lleve hasta las columnas del templo de Dagón. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Fíjate, este hombre que era el juez de Israel, que era el superhéroe de la época, ¿no? Era el Superman de la época, que todos los niños querían ser como Sansón. Ahora, ese hombre tan poderoso que le temían los filisteos, todas las naciones, y el mismo Israel le temía, ese hombre termina avergonzado, y después un niño lo tiene que guiar, porque ni él solo podía llegar hasta las columnas del templo. Y ahí el niño lo deja, y él toca las columnas del templo y le pide a Dios que por última vez le dé fuerza, y termina derribando las columnas y él muriendo junto con todos sus enemigos. Amén. Un hombre que fue creado y recibió la unción de Dios para ser un victorioso. Podríamos estar hablando, no sé, de Sansón como, no sé, otro David, o como un juez de Israel en ese sentido. Y siempre en Sansón tenemos que marcar esos errores. Un hombre que le faltó temor de Dios. Amén, hermanos. Sin fuerza, sin visión, y murió. Amén. En el nombre de Jesús, que el Señor nos libre de todo esto a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, hablábamos de buenas noticias, leyendo el Salmo 112,
Y algunas de las buenas noticias, por ejemplo en el versículo 2 del Salmo 112 dice que los hijos de los que temen a Dios tendrán éxito. Nuestros hijos tendrán éxito. Amén. Toca al que tenés al lado y decirle, tus hijos van a tener éxito. No importa si tenés hijos o no, a lo mejor todavía no tenés, pero los que vayan a venir en el futuro, tus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Amén. Yo digo en el nombre de Jesús para esta casa, para Restauración y Vida, los que nos ven también por internet, nos escuchan quizás de otros lugares, tus hijos van a tener éxito. Nuestros hijos van a tener éxitos. Amén, hermanos. Número 2, buenas noticias. Serán ricos, bienes y riquezas hay en su casa. Versículo 3 lo dice. Serán ricos, bienes y riquezas hay en su casa. El hombre que teme a Jehová, el Señor lo enriquece, lo prospera. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Amén. Buena noticia número 3, está en el versículo 4. En medio de la oscuridad tendrán luz. Enseñábamos acerca de la inteligencia. En medio de la oscuridad, en muchas ocasiones en la Biblia cuando habla de oscuridad está hablando de ignorancia. Alguien que está en oscuridad está en ignorancia. Por eso cuando se nos ocurre una idea decimos, se me prendió la lamparita, ¿no? Porque antes estaba en oscuridad y ahora, entonces, la luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Así que diga conmigo, el Señor me va a hacer más inteligente. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos lo creen? Así que todo eso que te dijeron que sos un burro, una burra, todo lo que te dijeron cuando eras chico, no va a llegar a ningún lado, repréndalo en el nombre de Jesús, hágalo a un lado y usted declare en el nombre de Jesús, cada día voy a ser más inteligente. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el que teme a Jehová, esa persona empieza, ¿verdad? El Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Es la base, es el origen, es la fuente, el manantial de la sabiduría de Dios. Es el temor a Jehová. Amén. Número 4, buena noticia número 4. Prestarán dinero con generosidad, manejan sus negocios con equidad o equitativamente. Ahí está. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Amén. Si manejan sus negocios, porque el Señor te va a dar negocios. Amén. El Señor nos va a dar emprendimiento. El Señor nos va a permitir tener nuestros propios ingresos. Amén. En el nombre de Jesús. Estamos en un tiempo así. Acuérdate lo que dijo el pastor el viernes pasado, ¿no? Cuando hablaba de Josué, leyendo ahí, decía, y todo lo que emprenda prosperará. Entonces él dijo en un momento, dicho sea de paso, iba a hablar de otra cosa, pero ¿se acuerdan? Dijo, dicho sea de paso, el que no emprende no prospera. Y después siguió con lo otro. Eso a mí me pegó acá. Y digo, es verdad. El que no emprende no prospera. Amén. Así que yo sé que el Señor va a levantar acá emprendedores, gente que van a prestar dinero con generosidad y van a manejar sus negocios con equidad. Número 5, se los recordará por mucho tiempo. Está en el versículo 6, ¿verdad? A estas personas no las vencerá el mal, a los rectos se les recordará por mucho tiempo. No vas a ser como alguien que pasa como si no hubiera sido, ¿no? Hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice que hay gente que pasa así por la vida, como si no hubiese existido. Una generación se acuerda de él, a la segunda generación ya nadie se acuerda, porque no hizo nada valioso, porque no dejó una huella, porque no... Gente que pasó por este mundo sin haber cumplido su propósito, sin haber hecho mucho, ¿no? Entonces, pero los que temen al Señor no seremos así. Amén. Sino que se nos recordará por mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tus hijos van a hablar de vos, tus nietos van a hablar de vos, tus bisnietos van a hablar de vos. Mi bisabuela no sabe lo que era. Una mujer de fe. Hizo esto, otro. Amén, hermanos.
se la bancó en un tiempo así. Ella decía, por eso mi abuela decía, por eso mi mamá dice, temamos al Señor, busquemos al Señor. Amén. Se nos va a recordar por mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo creen? ¿Lo creen, hermanos? En mi casa, miren, todavía a día de hoy, te lo digo como testimonio, en mi casa se habla de cosas que sucedieron con mi bisabuelo, por ejemplo, que se llamaba Lázaro, el hombre. Y él fue el primero de mi familia que entró al Evangelio. Y él fue un pastor acá en la ciudad de Córdoba, en barrio San Martín. Tenían ahí la iglesia en un garage y todavía cuenta. ¿Por qué? Porque mi abuelo contaba las historias de Lázaro. Amén. De cómo un día bautizando a una persona aquí en el Campi San Martín se sanó, se levantó un hombre paralítico. Esa historia de aquellos tiempos, ¿no? Mi abuelo Juan, ni qué hablar, ¿no? Es el fundador de Jesús es la luz del mundo y de todas las congregaciones que pertenecemos a la asociación. Y nosotros los nietos hablamos y le contamos a nuestros hijos y va pasando de generación en generación. Hombres que temieron a Dios, con sus errores, con sus fallos, por supuesto eran hombres, pero dejaron una huella. Amén, amados. Y yo espero que un día que no se quede ahí y que cuando llegue a Marcos se corte la historia. No, que mis hijos, que mis nietos, mis bisnietos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso puede pasar en tu casa, claro que sí, con toda seguridad. Número 5, dije, se les recordará. Número 6, no tienen miedo a malas noticias. ¿Cuántos dicen amén a esto? No vamos a tener miedo. Fíjate, el que teme a Dios no le teme a nada más. Pero el que no teme a Dios le teme a todo lo demás. Amén. Repito, el que teme a Dios no le teme a nada más. Pero el que no teme a Dios le teme a todo lo demás. Amén. No tendrán miedo de malas noticias. Tendrán influencia y recibirán honor. Séptima buena noticia. Tendrán influencia y recibirán honor porque comparten y dan con generosidad a los necesitados. Está en el verso 9, versículo 9. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas. ¿Es el 9 o es el 10? Ya no. Donde dice serán de influencia. Ahí está lo que nos pasa, que se divide el versículo. Y ahí es donde yo me pierdo y donde me cuesta. A veces creo que está todo el versículo y es que todavía le falta. Y ahí estamos tratando de arreglarlo, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Para siempre ellos tendrán influencia. Decí conmigo, yo soy un influencer. Somos ¿no? Gente que influenciamos, ¿no? A los demás. Y recibiremos honor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. Buenas noticias. Ahora, miren, hermanos, quiero que hoy quiero que veamos a un hombre que tuvo temor de Dios y que lo vemos claramente en su vida. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 42, porque de acá quiero que aprendamos algo más en todo esto que el Señor nos está enseñando y estamos aprendiendo y reiterando, porque el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros en este año. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere hacernos crecer, quiere llevarnos a más, pero sin temor de Jehová no hay bienaventuranza, no hay felicidad, no hay ese bienestar. Viene por ahí, este es el camino. Amén, hermanos. Es el camino de consagración, como hemos empezado este año, ese camino de temor al Señor, de reverencia, de honra para Dios. Dios honra a los que le honran. Amén. Ahora, quiero que veamos acá tenemos la historia de José. José, nosotros conocemos la historia de José y sabemos cómo él fue escogido por el Señor y fue llamado por Dios. José era el hijo amado de su padre. Y todos esos beneficios que José tuvo desde su infancia por el amor de su padre, recordemos que
Jacob era el papá de José. Él había tenido 10 hijos, Jacob, con una de sus esposas que era Lea, y tuvo a José solamente con Raquel. Raquel era la mujer, era la esposa que Jacob amaba. Raquel era estéril, no podía tener hijos, y después le dio a luz a José. Entonces José era el único hijo de su esposa, la amada, la de su corazón. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jacob, verdad? No quiero ir tan atrás en la historia, pero él amaba a Raquel y llegó a un acuerdo con su suegro, y cuando trabajó los 7 años, el suegro no le dio a Raquel, le dio a Lea, que era la mayor, pero no se lo dijo antes, se lo dijo cuando ya había trabajado los 7 años. Y dije, no, la costumbre acá en nuestra tierra es que primero se da la mayor. Así que se tuvo que casar con Lea, después tuvo que trabajar 7 años más, ¿no?, para que le diera a Raquel. Y claro, Lea era fértil, Lea tuvo 10 hijos con ella, pero con Raquel no podía tener hijos. Y entonces por eso es que cuando tiene a José, que era el más chico de todos, él tenía un cariño especial por José. Entonces, y Dios tenía un propósito también especial con José. Amén, hermanos. Ahora, toda esta situación y toda esta diferencia que hacía Jacob, que yo creo que en parte fue una equivocación también de Jacob hacer esa diferencia entre hermanos, pero le trajo muchos problemas a José. José desde su infancia fue un jovencito íntegro y que temía al Señor, y la bendición de Dios estaba con él. Ahora, sus hermanos, y como suele pasar en muchas ocasiones, cuando alguien tiene el favor, la bendición de Dios, los demás empiezan a mirarlo, no lo ven bien, ¿no? Algunos aceptan la bendición y lo que Dios está haciendo con una persona, pero a otro le cae mal y le genera envidia. Y eso fue lo que le pasó a los hermanos de José. Y conocemos nosotros la historia, como algunos de ellos, sobre todo uno de ellos, Simeón, era el que agitaba a todos los otros, y este lo odiaba, no lo soportaba. Para colmo, el padre viene y le hace una túnica de colores y le pone la túnica. Y para colmo, José empezó a tener unos sueños que él soñaba que sus hermanos se inclinaban, ¿no?, delante de él. Entonces, y se lo contó para colmo a los hermanos. Así que esto empezaron cada vez más a odiarlo, a separarlo, a hacerle la vida imposible. Hasta tal punto llegó ese odio que se fue generando en ellos, que nos cuenta la palabra que un día, cuando él fue al campo a verlos, los hermanos trabajando ahí, el padre lo manda para allá con los hermanos a llevarle comida y a verlos, y tramaron entre ellos matarlo. Simeón, por ejemplo, quería matarlo. Simeón era de armas tomar, ¿no? Simeón era muy iracundo, era uno de los hijos. De hecho, Jacob, cuando lo bendice, dice: yo no tengo, te bendigo por pacto, pero no quería saber nada con Simeón. Era un hombre muy violento, y él planea, y ahí con sus hermanos, todos los otros también, matar a José, quitarlo del medio, se acaba el problema. Ahora hay uno de los hermanos, el mayor, Rubén, que dice: no podemos matarlo. Al final lo terminan tirando en una cisterna, metiéndolo ahí en un pozo, y ellos estaban ahí burlándose de él. Y de repente viene una caravana de comerciantes del desierto, y uno dice: ¿por qué en vez de matarnos, que no caiga la sangre de José sobre nosotros, vendámoslo? Fíjate, qué hermano, ¿no? Con hermanos así, hermano, no hacen falta enemigos, ¿no? Tenían los enemigos en casa, completamente, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Con hermanos así, espero que no tengamos de estos hermanos en la iglesia, ¿no? Hermanos que te estén queriendo matar, que estén queriendo que te vayan mal, que te quieren vender, ¿no? Que no haya Simeones entre nosotros, ¿no? Amén, hermanos. O el resto de los otros. El caso es que lo terminan vendiendo, y José termina yendo a Egipto. La caravana iba para Egipto, se lo llevan para allá como un esclavo. Así que que antes era el mimado del padre, el que estaba tenía la cobertura del papá, ahora es vendido a Egipto. Y sabemos todas las penurias que José pasó en Egipto.
llega como esclavo, pero aún en medio de todos los problemas que él tenía, Dios lo bendecía, Dios lo seguía bendiciendo, porque él era íntegro, porque era un hombre que temía a Jehová. Amén. Esto nos enseña algo, hermanos, que aún a los que tememos a Jehová nos pasan cosas malas, ¿no? Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Ahora, si nosotros nos mantenemos en línea, si nosotros nos mantenemos en rectitud y afirmados en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestra conducta, entonces Dios nos va a sacar de todas las dificultades y nos pondrá por encima de ellas. Amén. Como le pasó a José en la casa de Potifar. Llegó ahí como un esclavo. Y este hombre Potifar empezó a ver que este no era un esclavo común, sino que todo lo que hacía, lo hacía con diligencia, lo hacía bien, con excelencia, era puntual, trabajaba bien, tenía sabiduría, porque el temor de Jehová te da inteligencia y sabiduría. Amén. Al cabo de un tiempito lo puso como su mayordomo, como el jefe de todos los siervos de su casa. Amén. Así que este hombre vio algo especial en José. Ahora no lo vio solamente Potifar, sino que lo vio también la esposa de Potifar, que además que era inteligente, Dios lo bendecía, lo prosperaba, además era lindo el muchacho, ¿no? Estaba jovencito, estaba hermosote, ¿no? Como se dice en España, estaba hermosote, estaba fuerte, y la mujer de Potifar dijo y ella lo busca y quiere tener intimidad con él y lo busca, y José es tentado ahí en esa situación. Ahora él se mantiene íntegro y teme a Jehová, teme al Señor. Ahora ese rechazo hacia la mujer de Potifar y ese no entrar en el juego, no caer en la tentación, le trae un problemón tremendo, porque la mujer se siente rechazada, no se siente despreciada, y nada peor que una mujer que se siente despreciada. Entonces lo acusa con su esposo y cambia la versión y le dice: José quiso abusar de mí. Y entonces este Potifar se vuelve loco y lo manda a la cárcel, injustamente. Fíjate, a los que tememos a Dios también nos pasan cosas injustas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora tenemos que, por eso, dejar de ser fieles a Dios, salirnos de nuestra integridad. No, para nada. Más todavía, hermano, hay que ser fieles al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. José va a la cárcel, y en la cárcel el carcelero, el jefe de los carceleros, empieza a ver que este es un preso distinto, porque José era el mismo en la casa de su padre, con sus hermanos, en la casa de Potifar. Ahora en la cárcel, él era el mismo, temía a Jehová, era íntegro, se conducía siempre igual, con fidelidad. Y él empieza a encargar ahí en la cárcel a algunos presos. Y resumiendo la historia, él termina teniendo las llaves de la cárcel. Lo ponen como jefe ahí. Después del carcelero estaba José. Amén. El Señor lo levanta otra vez. Amén. Al cabo de un tiempo, Faraón tiene unos sueños, y José era soñador, y Dios le había dado ese don de interpretación de sueños también, y sabemos la historia, cómo buscan a alguien que interprete. Todos los agoreros, los magos de Egipto, todos los hechiceros, los brujos, ninguno podía descifrar los sueños de Faraón, los sueños de las vacas gordas y vacas flacas, tan famosos, y es ahí cuando buscan a José. Y él viene y le interpreta los sueños. Y el faraón ahí le cae en gracia, el Señor lo levanta, y José termina siendo el segundo después de Faraón. La Biblia lo describe como el amo de toda la tierra en varias ocasiones. Amén. Como el Señor de toda la tierra. O sea, todo el mundo conocido. Egipto era la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Así que ahí estaba como primer ministro. Amén. José. Hasta ahí lo lleva el Señor. Fíjate si el Señor nos bendice. Por eso las pruebas que nosotros pasamos por temor a Dios, por honrar a Dios, amén, hermanos,
a veces injusticia en que la gente, a veces creyente, hermano, dice, pero si yo hice esto para Dios, si yo dejé estos vicios, si yo hice esto y parece que me va peor, ahora me vino algo injusto. Te digo yo, mantenete fiel a Dios, porque eso que te vino injusto son ataques del enemigo, son pruebas, por supuesto, pero si te mantenés fiel a Dios, vas a superar esas pruebas y esas situaciones lo que van a hacer es te van a promover, te van a llevar más alto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si vos cedes y si vos te renegás contra Dios y abandono todo porque al final yo estoy haciendo las cosas bien y de repente ahora, no sé, me chocaron el auto y lo tengo un año parado, como me está pasando a mí, ¿verdad? Injustamente, totalmente injusto. ¿Pero qué voy a hacer yo? ¿Voy a renegar contra Dios? No, Señor, gloria a Dios. Algo mejor vos tendrás con todo eso. Amén, hermanos. Algo mejor va a venir, algo Dios está preparando, algo Dios está queriendo hacer en mi corazón. Y si esta situación hace que yo me siga manteniendo, persevere en mi integridad delante de Dios, en mi adoración, en mi alabanza, en mi temor al Señor, entonces esa situación difícil lo que hace es que te catapulta. Amén. Estás yendo para atrás, parece, ¿no? Pero no es que estás yendo para atrás, hermano querido. Esto es como el arco, ¿verdad? Es como la catapulta también, ¿no? Que para que se lance tiene que ir para atrás primero. Amén. Y a veces nosotros decimos, estoy yendo para atrás, estoy yendo para atrás, estoy yendo para atrás, pero es hasta que el Señor suelte. Cuando suelte hace ¡bum! Amén. Y lo que fuiste para atrás era necesario para tomar impulso. Amén. O como el arco de una flecha. Te están tirando, está saliendo todo mal, el matrimonio está yendo para atrás, la economía. El Señor te está tirando, está probando tu corazón. Si vos seguís siendo fiel, llega un momento que el Señor te suelta. Amén. En un segundo avanzaste como José. De estar en la cárcel, en un día hizo a estar, pero tenía el corazón preparado. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos queridos, todas las pruebas que José pasó, toda la vida y una prueba atrás de otra y la superaba y avanzaba y pum, caía de nuevo. Ahora, la mayor prueba todavía no la había vivido, todavía no la había esperado, no la había pasado. Llegó a ser el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón, pero la mayor prueba todavía no la había tenido que soportar, no la había tenido que atravesar. ¿Cuál es esa mayor prueba, hermanos? La mayor prueba para José era volver a encontrarse con sus hermanos. Amén. Porque lo que le hizo la mujer de Potifar era una mujer que él, lo que le pasó en la cárcel, los problemas que pudo haber tenido, pero el desprecio de sus hermanos, lo que sus hermanos de sangre le hicieron a él, y Dios iba a permitir, hermanos, que ahora él, teniendo todo el poder del mundo, toda la riqueza del mundo, toda la influencia del mundo, estaba en lo más alto, en el trono, y ahí Dios iba a permitir que se volviera a encontrar con sus hermanos. Diga conmigo, la prueba mayor. A ver cómo iba a reaccionar este hombre. Amén. Y quiero que lo leamos juntos. Quiero que me acompañen ahí, 42, versículo 13. Génesis 42, versículo 13. Un hambre en la tierra, en toda la tierra. Era el año de los 7 años de las vacas flacas que había visto en visión, en sueño Faraón. José interpretó el sueño, Egipto se preparó. Los 7 años de vacas gordas, de abundancia, ahí se prepararon, y después vinieron los 7 años de escasez. Entonces, cuando vinieron los años de escasez, toda la tierra, las naciones de alrededor, venían a Egipto a comprar grano, a comprar trigo. Por eso los 10 hermanos de José tienen que venir a Egipto. Y ahí Dios los trae y se los pone en bandeja a José. Amén. Dice así la palabra. Después, si querés, te aconsejo que leas todos estos capítulos ahí en tu casa, del 42 para adelante. Vamos a leer algunos versículos, pero es una historia tan rica, hermanos. Y ves ahí
a Dios obrando, ¿no?, en el corazón de un hombre que ahora ya no es el hermano menor, porque José era el más chico cuando lo vendieron. Ahora ya no es un esclavo de la casa de Potifar, ahora ya no es un preso de la cárcel, ahora es el hombre más poderoso de la tierra. Y acá es cuando se va a ver al verdadero José. Amén. ¿Recuerdan las palabras de Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, un hombre de Dios. Él dijo: si quieres conocer a un hombre verdaderamente, dale poder, porque ahí es cuando verdaderamente se ve lo que hay en el corazón. Amén. Por eso nosotros vemos a los poderosos de la tierra y actúan de forma, hermanos, que uno dice: ¿cómo puede ser? Pero dale poder. Hay mucha gente que no actúa, no hace más daño del que, porque no puede, porque no tiene las posibilidades. Porque si tuviera las posibilidades, haría estrago. Entonces, quieres conocer a un hombre verdaderamente, y Dios acá quería probar a José verdaderamente, ¿no? Última prueba. José el poderoso, y teniendo que recibir a sus hermanos. ¿Lo vemos? ¿Lo leemos? El 13 dice: y ellos respondieron: tus siervos somos... Están en 42, 13. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra. Claro, aquí dicen 12, son los 10. José, que para ellos estaba desaparecido, ¿no? Ellos cuando van a Egipto, los hermanos no reconocen a José. Habían pasado, desde que lo vendieron hasta este encuentro, habían pasado 23 años aproximadamente, ¿no? Así que ya José, que lo habían vendido como un adolescente, ahora ya era un hombre. Amén. Ellos no lo, aparte era un egipcio más, ¿no?, vestido y con toda la... Y no lo reconocen. Y a Jacob le había nacido otro hijo de Raquel, de su hija amada. Ese hijo es Benjamín, el más chiquito. Por eso ellos dicen 12 acá. Amén. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece, ¿no? Ese es José. ¿Saben qué significa acá? Porque lo dice en 2 oportunidades el texto. No parece significa, miren, aquí lo anoté: uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros, ¿no? No parece, tiene ese sentido, ¿no? La frase, ya no está con nosotros. Así que ellos dicen: tenemos un hermano menor, Benjamín, que está con nuestro padre. Estamos aquí los 10 nosotros, los 10 mayores, y hay uno que no está con nosotros. Y no dicen nada más, ¿no? Y José escuchándolo, imagínate, ¿no? Imaginemos la historia. Amén, hermanos. ¿Tienen la imaginación ahí encendida? ¿Te hacen la película, la trama de la película? Y José le dijo, verso 14, y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Amén. José le está diciendo acá: quiero que me traigan a Benjamín, al hermano menor. Entonces manden a uno de ustedes, quédense acá 9, y manden a uno de ustedes y que me traiga a Benjamín. Entre ellos, obviamente, sabían que el padre no iba. Ya había muerto José, Jacob lo había sufrido muchísimo, ellos también, la familia entera. Y ahora los hermanos decían: nos está pidiendo a Benjamín, nuestro padre, vamos a matar a nuestro padre. O sea, si algo le pasara a Benjamín, al menor, y que era hijo de Raquel también, iba a ser lo peor para el padre y para la familia. Ahora José está ahí pidiéndoles esto, y los mete 3 días en la cárcel. Verso 18, ahí estamos. Y al tercer día dijo José: haced esto y vivid. O sea, fíjense, les dice: si hacen esto van a vivir, ¿no?
porque él antes les había dicho, ustedes son espías. Por eso es como que está ahí probándolos a ellos también, a los hermanos, ¿no? A ver cómo reaccionaban con el hermano menor, con Benjamín, a ver si habían aprendido también la lección, porque a él lo vendieron como si nada, a ver cómo reaccionaban ahora con Benjamín, su hermano. Entonces hagan eso, tráiganmelo y entonces le voy a perdonar la vida a ustedes. Y acá viene la palabra, lo que dice José, y que me llamó muchísimo la atención, hermano, me sorprendió, porque José le dice acá a sus hermanos, yo temo a Dios. ¿No? Yo temo, diga conmigo, yo temo a Dios. Ahí Dios es Elohim, es la traducción, pero es el Señor, el Dios de los hebreos. Y es un egipcio para los hermanos, para los 10, él era un egipcio, era el primer ministro de Egipto, el Señor de toda la tierra. Pero este hombre les dice, vayan y yo les doy mi palabra, que si me traen a Benjamín, los voy a dejar vivir, porque yo temo a Jehová. Los hermanos no se percatan de este dicho de José, pero José, aunque estaba en Egipto, aunque llevaba 23 años en Egipto, no había perdido ese temor a Dios, ese temor a Jehová. Amén. Por eso siempre el Señor lo levantaba. Por eso hoy estaba por encima de sus hermanos y decidiendo sobre la vida de sus hermanos. Amén. Y él le dice, yo temo a Jehová. Y me impacta, hermanos, que nosotros podamos decir lo mismo. Amén. En cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que estemos, que nosotros podamos decir, yo temo a Jehová. Amén. No sé lo que hagan los demás, no sé cómo vivan los demás, no sé las decisiones que tomen los demás, pero yo temo a Jehová. Y he decidido honrar al Señor, respetar a Dios, obedecer sus mandamientos siempre. Amén. Yo temo a Jehová, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros y llevad alimento al Padre. Él cambia ahí la propuesta y le dice, bueno, hagamos una cosa, dejen a uno acá y vayan los otros 9 a buscar a Benjamín y tráiganlo para acá, pero dejen uno como rehén, podríamos decir, ¿no? Y al final, avanzando en la historia, ellos deciden hacer esto. Y entonces cuando José va a elegir el que se va a quedar, lo elige a Simeón, ¿no? Simeón era el que lo quería matar, el que había planeado la muerte de él. Y él estaba en la cisterna, en el campo. Ustedes saben que en el campo se escucha todo, hermanos, ¿sí o no? En el campo, ahí a kilómetros, y uno escucha que viene alguien hablando, ¿no? Y José estaba ahí en la cisterna y los hermanos tramando matarlo, venderlo, riéndose, burlándose de él. ¿Vos crees que no escuchaba la voz de Simeón? Y ahora él dice, bueno, déjenme acá Simeón. Amén. Y eso es una prueba, por lo menos para mí hubiese sido una prueba, no sé para vos. Alguien que te quiso matar, alguien que, digámoslo en cordobés, le llenó la cabeza a todos los demás hermanos en contra tuya, y de repente ahora vos lo tenés en tu mano, ¿no? Lo podés meter preso, podés hacer lo que quieras con ese hombre. Si el rencor, si el odio, si el resentimiento hubiesen crecido en José, hermano, Simeón no duraba ni 2 horas ahí, ¿no? Hubiese muerto. Pero José era un hombre que temía a Dios. Amén, hermanos. Miren, cuando les propone esto, volver a buscar a su hermano, hay algunos versículos que quiero remarcarlos en la historia. Dice, se levanta aquí uno de los hermanos, Rubén el mayor, y empiezan a hablar entre ellos, los hermanos, empiezan a hablar en hebreo, ¿no? Creyendo que José no los entendía. Entonces, verso 22, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, porque Rubén en el momento, la verdad es que querían, los hermanos cuando vendieron a José querían matarlo, y fue Rubén, fue el mayor de los hermanos. Rubén era el primogénito, el mayor fue el que dijo, no lo matemos,
vendámoslo, no, que la sangre no caiga sobre nosotros. Entonces aquí lo recuerda, dice, no hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Se apartó José de ellos, fíjate, los estaba escuchando hablar y estaban escuchando que ahora tenían que ir a buscar a Benjamín, al menor, y cuando tenían que ir en esa misión, Rubén se levanta y se acuerda de José y les dice a sus hermanos: yo les dije que no vendiéramos a José, les dije que no matáramos a José, que no nos metiéramos ahí. Ahora nos toca con Benjamín de nuevo. Estamos otra vez en el mismo problema, en la misma situación. Y José, dice el 24, se apartó José de ellos y lloró. Se fue, se tuvo que salir del lugar e irse a llorar. Amén. Imagínate la situación, imagínate el proceso por dentro. La bronca, la rabia, 23 años sufriendo. Aparte los separaron de sus padres, los sacaron de la familia. Nada peor que el desprecio de la familia, ¿sí o no, hermanos? Y sufriéndolo, y ahora los tenía ahí en la palma de la mano, en bandeja. Pero de repente él se aparta por un momento y va y llora. ¿Saben qué? Qué impresión tuve leyendo estos versículos, hermanos, cuando Jesús lloró en Getsemaní. Este fue el Getsemaní de José. ¿Se acuerdan la noche en el Monte de los Olivos? Antes de ser crucificado, el Señor se fue allá, dice que sudaba gotas de sangre, estaba ahí en un clamor y llorando y diciendo: Señor, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que José estaba en esa lucha. Hermanos, usted no crea que José los perdonó a sus hermanos así nomás, como si nada hubiera pasado. Son 23 años de sufrimiento. Amén. Eso tiene que haber sido una lucha en su interior fuerte. Y por un lado, queriendo venganza, ¿no? E imponer ahora su fuerza. Ahora soy yo el que manda. Ahora soy yo el que tengo la fuerza. Ahora soy yo el que tengo el poder. Amén. Y por otro lado, soy un hombre que teme a Dios. ¿Qué hago? Amén. En esa disyuntiva nos vamos a encontrar nosotros en muchas ocasiones. Amén. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Diga conmigo: temor de Jehová, temor de Dios. Diga conmigo: temor de Dios. Lo necesitamos en estos días, más que nunca. Amén, amados. Más que nunca. Tenía todo para vengarse y cobrarse todo el sufrimiento que había vivido. Este fue el Getsemaní de José. Aquí tuvo que decidir qué iba a hacer con estos hombres: matarlos, encarcelarlos, castigarlos o perdonarlos. Jesús, cuando fue a la cruz, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esa decisión, lo que él dijo en la cruz, ya la había tomado la noche anterior. Ahí fue la victoria. Amén. No se haga mi voluntad, si fuera por mí. Pero cuando después estuvo en la cruz y miró a la multitud, todos los que gritaban: crucifíquenle, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, los que lo escupían, etc. Y el Señor, Padre, ya lo había decidido en su corazón: perdonar. Amén. ¿Qué vamos a decidir nosotros, hermanos? Amén. Temer a Dios, hermanos queridos. Y una de las características de un hombre y una mujer que temen a Dios es que perdona, sabe perdonar. Amén. Sabe perdonar, sabe fluir en el perdón de Dios. De la misma manera que Él fue perdonado, Él también sabe perdonar a los demás. Y no se trata de perdonar a alguien que solamente te ofendió o a alguien que solamente te trató mal en un momento. No, se trata de que el que teme a Dios puede perdonar aún a la persona que más daño le ha hecho en su vida. Amén. Ese temor a Dios y esa honra y ese respeto al Señor y ese querer adorar al Señor con tu decisión, con tu vida, te lleva a perdonar aún a aquellas personas que te han arruinado la vida en ocasiones. Amén. Amén, hermanos. La mayor prueba que tenemos
o que nosotros podemos demostrarle a Dios que le tememos es cuando perdonamos a nuestros hermanos, a aquellos que nos hicieron el mayor daño de nuestra vida, o aquel que abusó de vos, el que te traicionó, el que te despreció, los que te abandonaron. Quizás fueron tus padres, quizás fue tu mamá, quizás fue tu papá, o quizás tus mismos hermanos te menospreciaron, los hermanos de la iglesia en ocasiones, que nos hacemos mucho daño con palabras que hieren, etcétera, etcétera. Ahí se ve cuando alguien teme a Dios, que tiene la capacidad de perdonar a sus hermanos. Amén. Este no estaba perdonando a cualquiera, eran sus hermanos. Por eso la lucha es más fuerte, porque a veces las heridas más grandes que tenemos en nuestra vida provienen de las personas que más queremos. ¿Sí o no? Si te lo hace uno que no lo conoces, a lo mejor te molesta un momento, pero no te hiere tanto. Pero cuando es alguien en el que vos has confiado, en el que vos has querido, y la herida es fuerte. Pero el temor a Dios, hermanos queridos, nos tiene que llevar a perdonar y a soltar verdaderamente perdón, el perdón de Dios, amén, que es aquel que nos libera a nosotros y nos permite a nosotros ser libres, como el Señor lo quería, llevarlo a este punto, a José, para que él sea verdaderamente liberado, amén, completamente. Había pasado todas las pruebas, pero le quedaba la más fuerte, que es el perdón, amén, hermanos. Diga conmigo, tengo que aprender a perdonar. A lo mejor ya hemos perdonado situaciones. Miren, hermano, he visto tanta gente a veces perdonar cosas así, lo que te digo, alguien que lo violó, alguien que abusó, pero después esa persona a lo mejor cuando vino a Cristo, ahí fue ministrada sanidad interior, fue un encuentro y perdonó. Pero después la misma persona que perdonó todo eso no es capaz de perdonar a sus hermanos una ofensa, una crítica, un maltrato de alguien y se resiente. Y no lo puede perdonar. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Amén. Siempre tenemos que fluir en el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que Jesús dijo, Mateo 18, versículo 21 y 22. Miren lo que Jesús le dijo a Pedro. Acá. 18, 21 y 22. Son versículos muy conocidos. Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Diga conmigo, a mi hermano. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, que me hace daño a mí, que ha hecho algo malo contra mí, por supuesto, ¿no? Por eso hay que soltar el perdón. No es cuando te hacen bien, no es cuando todo va de maravilla, ¿no? Sino cuando alguien te trató mal, cuando alguien te menospreció, cuando alguien se pasó de frenada, ¿no? En el trato a veces. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ejercer el perdón. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces, Pedro dice, Señor, hasta 7 veces lo tengo que perdonar. Como diciendo, 7 veces ya es una locura para mí, ¿no? Es un montón para mí, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? A veces nosotros no somos capaces de perdonar 2 veces. Decimos, no, yo una vez, la cruz, a este hermano la cruz, no lo saludo más, no tiene nada que ver conmigo. Amén. Menos mal que vos no tenés la autoridad que tenía José, porque si no le corta la cabeza a medio mundo, ¿no? Va medio mundo preso, medio mundo muere, menos mal, ¿no? Amén. Ahora, ¿hasta cuántas veces? Hasta 7 veces, dice Pedro. Y el Señor le responde, verso 22. Ah, Jesús me encanta, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Toma ya, ¿no? 70 veces 7. ¿Hasta cuándo tenemos que perdonar nosotros, hermanos? ¿Saben por qué? Porque el perdón nos libera a nosotros. ¿Cuántos quieren ser felices acá? Acordate, bienaventurado, cuán felices son los que temen al Señor. Y si tememos al Señor, una de las características principales de alguien que teme a Dios es que perdona, sabe perdonar a sus hermanos. Amén. Así que toca al que tenés al lado y decirle, perdóname, hermano, por favor. Aprende a perdonarme, Cari. Aprendan a perdonarme, hermanos. Perdonémonos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a esto?
entre nosotros, hermano, a veces por cosas tan sencillas como un saludo, como un, no sé, lo que sea, o algo que el hermano dijo en un día que vino medio cruzado, alguien te respondió mal y ya le hacemos la cruz. No, yo voy a la iglesia para sentirme bien y viene este hermano acá y viene y me pisa el callo cada vez y no lo aguanto y mirá qué agrandado que es y mirá cómo mira, con aire de grandeza. Hermano, todo eso tiene que salir de nuestro corazón. Amén. Y perdona. Imagínate si José hubiera dicho, Simeón, acá, ahora te tengo, Simeón, acá. Te las voy a hacer pagar todas, vas a sufrir lo que no está escrito. Menos mal que el Señor no nos ha dado el poder que le dio a José. Por algo el Señor le dio ese poder a José, porque era un hombre que había sido tratado por Dios hasta el extremo. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En varias ocasiones en la historia de José, José lloró. En este ida y vuelta con los hermanos. Dice, por ejemplo, en el capítulo 43, en el versículo 29, aquí los hermanos han ido, han hablado con su padre. Después lee la historia, pero ahí el hermano es Judá, es el cuarto hermano, Judá, el que le tiene que decir al padre: papá, déjanos ir con Benjamín, porque si no vamos a morir de hambre. Había necesidad en la tierra, si no, y aparte está Simeón allá como rehén. Entonces al final el padre deja que Benjamín, el más chico, vaya con ellos, y Judá dice: yo pongo mi vida por él. O sea, si algo le pasa a Benjamín, yo me hago cargo. Si a Benjamín lo van a dejar allá o quieren hacerle algo, yo pongo mi vida. Así que él se puso como garantía su propia vida, Judá. Amén, hermanos. Por esa actitud también, y por otras actitudes de Judá también, que tuvo sus dificultades también, en momentos sus errores, pero en muchas ocasiones Judá tenía algo diferente, distinto, y ponía su vida, y es como que él intercedió. Judá intercedió por su hermano, por sus hermanos, por la familia, por Benjamín, y puso su vida. Amén. Después el Señor eligió la tribu de Judá, y los reyes de Israel salían de la tribu de Judá. Amén. Amén, hermanos. De hecho, el Señor viene de esa tribu también, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Amén, hermanos. Y Él es el que intercede por nosotros, intercede por sus hermanos. Amén. Pero esa es otra predicación, ¿eh? Ese es para otro momento. Ahora, cuando vienen los hermanos, miren, verso 29, leamos desde ahí, versículo 29, capítulo 43 estamos, un capítulo más adelante. Y dijo alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Dicho sea de paso, otro de los males que José vivió es que su madre falleció. En esos 23 años, su madre murió y él no la pudo despedir. Sumale algo más para tener rencor con sus hermanos, ¿no? No le dejaron sepultar a su madre, la perdió, nunca más la vio. Desde ese día que salió de la casa para llevarle alimentos a sus hermanos, para buscar a sus hermanos, nunca más vio a su madre. Amén. Pero acá, en esta situación, alza los ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. O sea, estaba conmovido el hombre. Era su hermanito menor, la primera vez que lo veía, a Benjamín. Era el hijo de su madre también. No era medio hermano, era su hermano completo ¿no? Así que se conmueve de tal manera que va otra vez y llora. Y yo me imagino en eso, imagínate, hermano, en esos llantos de José, en ese ir a la recámara, tenía esa lucha con sus hermanos y con todo lo que estaba viviendo. Amén. Nosotros conocemos la historia, cómo él genera ahí una trama
para poder quedarse con Benjamín. Pone una copa en el grano que llevaban, en las cestas de grano, en las bolsas de grano que llevaba. Y él dice: se han robado una copa de mi palacio, se han llevado una copa. En la bolsa donde esté la copa, ese tiene que quedar como rehén. Y resulta que revisan las bolsas de todos los hermanos que llevaban alimentos, y en la de Benjamín, ahí habían puesto unos empleados de José la copa ahí. Entonces él se tiene que quedar con Benjamín. Y miren, versículo 18, ahí el título en mi Biblia dice: Judá intercede por Benjamín, porque José se iba a quedar con el hermano. Era toda una trama, porque él está probando también el corazón de los hermanos, a ver si han cambiado, a ver si en esta ocasión van a entregar a Benjamín como lo entregaron a él hace 23 años atrás. Ahora dice: a ver si les quito al muchacho, al más pequeño, a ver si lo sueltan tan libremente como me soltaron a mí. Amén. Y él nota acá la diferencia, porque Judá ahí intercede. Porque Judá le había prometido a su padre por su vida que le iba a traer otra vez a Benjamín, y ahora de repente lo van a meter preso, y Judá intercede allí. Amén. En el capítulo 45, aquí es el desenlace de la historia, y quiero que lo leamos juntos, hermanos. ¿Se animan? Y terminamos con esto, terminamos leyéndolo juntos. Dice así el versículo 1: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Verso 2: Entonces se dio a llorar a gritos. Ahora ya no se fue a una cámara, ya no se fue a una habitación, ya no se apartó de ellos, sino que ahora de repente ese presidente, ese primer ministro, delante de sus hermanos empieza a llorar y a gritos empieza a llorar. Y él se descubre ahí, ¿no? Se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Qué momento, ¿no? Yo soy José. Y le pregunta por su padre ahí: ¿vive aún mi padre? ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Amén. Tercer llanto de José. La tercera vez que José se quiebra, esta vez a los gritos. Amén. Le había pasado la primera vez, le pasó después llorar cuando vio a Benjamín, y ahora cuando él ya se descubre otra vez. Amén. Y por último, en el verso 13 podemos leer ahí: José les dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Lo que más quería José era ver a su padre. Se había descubierto con sus hermanos, ya conocía a Benjamín, y ahora quería ver al viejo, ¿no? Que ya estaba muy ancianito, 130 años tenía Jacob. Y José dice: tráiganmelo rápido, ¿no? Ya no vi a mi madre, quiero ver a mi padre. Amén. Por eso lo primero que él pregunta: ¿vive aún mi padre? Y dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró otra vez. Y también lloró Benjamín, lloró sobre su cuello. Acá los dos se fundieron, ¿no? Y empezaron a llorar. Si yo hubiera estado ahí, hermano, hubiese llorado también, ¿no? Sí o no. Si estamos llorando acá, escuchando la historia, ¿no? Si nos conmueve esta historia. Dice: y José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Amén. ¿Saben qué? Los perdonó. Los podía matar, los podía encarcelar, los podía hacer sufrir hasta la última consecuencia. Pero él decide, en esas luchas,
de ir al cuarto, de ir a la recama, llorar, Dios mío, ¿qué hago? Tengo un revuelto en mi alma, ¿no? Recuerdo los 23 años, recuerdo todo lo que me hicieron, toda la maldad, todo lo que tramaron contra mí, pero después yo soy un hombre que temo a Jehová y son mis hermanos. Amén. Y él termina acá. Y a mí me conmueve, hermano, porque hasta Simeón se colgó del cuello y lloró con él. Amén. Eso, hermanos, esa actitud de José trajo una unidad a esta familia impresionante. Amén. Estos hermanos de José que lo traicionaron por esta actitud de José, ellos terminan siendo después los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y nosotros hablamos, hermanos, de la tribu de Simeón, de Leví, de Judá, Isaacar, etcétera, etcétera. Los hermanos, si no fuese por José, eso no hubiese sido. Y eso los unió de tal manera porque ellos pudieron hablar con José y pedirle perdón y reconciliarse, pero porque hubo uno que temía a Dios. Yo temo a Jehová, yo temo a Dios. Y una de las principales características de alguien que teme a Dios es que sabe perdonar. Amén, amados. Sabe perdonar, sabe perdonar. Amén. La historia termina cuando le traen al papá, ¿no? Al hombre, a Jacob. Y ahí también se funde José en un llanto con su padre. Jacob ya no podía casi verlo, sus ojos estaban, su visión corta, pero lo ve, lo encuentra. Y viene él con 70 personas, entre todos entran a Egipto. Amén. Y viven en la tierra de Gosén y hay una época de milagros tremendos los que Dios hace con José y con toda su familia. Amén. Ahí está en el capítulo 46. Después, si querés, esta noche o mañana a la mañana léelo, y después todo lo que hemos hablado y te he contado, ese capítulo te lo dejo para que lo leas vos y que llores vos solo ahí con la Biblia, en la presencia de Dios, de cómo José se encuentra con su padre y lo que Dios hace ahí con ellos. Amén. Pero eso no hubiese pasado nunca si no hay perdón entre hermanos. Amén. En el nombre de Jesús, quiero que nos pongamos de pie y quiero que oremos. Porque el perdón es un mandamiento de Dios. Diga conmigo, el perdón es un mandamiento del Señor. Dígalo otra vez, el perdón es un mandamiento de Dios. Y el versículo 1 principal que estamos aprendiendo del Salmo 112 nos dice que son felices los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Amén. El que teme a Jehová será bienaventurado, será feliz, pero teme y obedece, se deleita en obedecer los mandamientos del Señor. Amén. Y si perdonar es un mandamiento de Dios, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces, Señor? No. 70 veces 7. Amén. ¿Cuánto tenemos que perdonar nosotros? ¿Hasta dónde tenemos que perdonar nosotros? Hasta 70 veces 7. Amén. Eso va a producir en vos un bienestar, va a producir en vos una liberación tremenda. ¿Sabes que José, si se hubiese dejado llevar por el resentimiento, por el odio, hubiese sido un hombre totalmente infeliz? Aunque se hubiese podido vengar y haber matado a sus hermanos, o podría haberle hecho pagar con la misma moneda, pero no lo hizo así. Decidió ser feliz. Amén. Decidió ser bienaventurado. Yo temo a Jehová, yo temo a Dios y perdono a mis hermanos. Eso trajo unidad, le permitió ver a su padre otra vez, conoció a su hermanito más pequeño, al Benjamín de la casa. Amén. Y recibe una bendición José impresionante, hermanos. Los hijos de José, acordate de lo que te leí, tus hijos serán exitosos. Amén. Tus hijos serán exitosos. Los hijos de José los tuvo en Egipto.
Ellos se llaman Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, los dos hijos de José. Cuando Jacob está por morir, él se los lleva a sus hijos. José, ya en Egipto, en la tierra de Gosén, Jacob a punto de morir, y los lleva para que los bendiga. Y Jacob suelta una bendición sobre los dos hijos de José. Y ahí los bendice a los dos. Y saben que, hermanos, termina. Fíjense qué curioso que no tenemos en las tribus de Israel, no tenemos una tribu de José. No está la tribu de José, porque José fue egipcio, o el Señor lo levantó en egipcio, de alguna manera en Egipto. Pero los hijos de José, Efraín y Manasés, sí fueron bendecidos por Jacob. Amén. Y nosotros tenemos en las tribus de Israel, esas dos tribus hacen una. Son la Biblia las llama la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín. Entonces en José entran ahí sus hijos en esa bendición. Amén. Y se conforman ahí las 12 tribus de Israel. Benjamín el más pequeño, pero en José están la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, sus hijos. Amén. Amén, hermanos. Tus hijos van a ser bendecidos, nuestra descendencia van a ser bendecidos. Si nosotros aprendemos a perdonar, hermanos, nuestros hijos van a ser bendecidos. Si no, ellos siguen recibiendo el resentimiento, el odio, el rencor. En el nombre de Jesús, el Señor nos hace libre de todo esto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora yo quiero que cerres tus ojos ahí un momento y que oremos a Dios, todos los que estamos acá. Porque alguno puede decir, yo ya sé del perdón. No digas eso. No pienses así. Que esta es una enseñanza que ya la escuchaste 1000 veces. No pienses así, porque eso es lo que el enemigo quiere. Que nosotros pensemos que ya no tenemos que perdonar. Ahora pensemos y oremos a Dios y preguntémosle al Señor: Señora, ¿a quién querés que perdone? ¿A quién querés que perdone en este tiempo? Quizás todavía hay algo que no has soltado. Quizás todavía hay algo que no has soltado. Quizás el Señor te ha prosperado, te ha levantado. Hace años que conoces al Señor y el Señor te ha levantado, ya te ha dado una sabiduría, el Señor ya te ha dado una capacidad. Ha bendecido tu casa, tu familia, y ahora que estás bendecido, que estás en lo alto, quizás el Señor ponga gente, que el Señor te la traiga así como en bandeja, y vas a tener que decidir qué hacer con ellos. Dios va a probar nuestro corazón ahí, hermanos queridos. Dios va a probar nuestro corazón. Hace poquito, a finales del año pasado, me tocó pasar una experiencia de este estilo. El Señor puso a alguien delante de mí quebrado, temblando. Alguien que habló muy mal de mí, me criticó y de hecho me trató muy mal, injustamente. Y en un momento el Señor permitió, ni yo sé cómo, pero el Señor permitió que esa persona estuviera delante de mí temblando y pidiéndome que lo perdone. Y por un segundo se te cruzan 1000 cosas por la cabeza, pero pude soltar perdón ahí, con toda libertad, con toda libertad. Y eso fue una enorme bendición para mí, un peso que me quité de encima totalmente. El Señor nos quiere libres, hermano. El Señor te quiere libre, te quiere libre, te quiere libre. No sé el daño que te hayan hecho. No minimizamos eso, hermano. No negamos el daño porque está producido, porque hay heridas que están ahí. Pero el rencor y el resentimiento y el odio no van a curar esa herida, nunca la van a curar. Al contrario, es más infección todavía. En el nombre de Jesús, la cura está en el perdón y el Señor lo está soltando. Es el remedio de parte de Dios. ¿No fue así para la tierra?
¿No fue así para nosotros la humanidad? El perdón de nuestros pecados, el remedio para nuestra bienaventuranza. Bendito sea el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, hoy que nos des la fuerza, danos la fortaleza, Señor. Danos la fortaleza. Quizás a alguno el Señor lo está preparando, hermano, y lo digo con temor y temblor, pero quizás a algunos el Señor los está preparando para pasar por una situación donde van a tener que saber perdonar. Esa situación te va a promover en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, queremos tener un corazón conforme al tuyo. Aprendemos de José, Señor, un hombre íntegro. Yo temo a Dios, le dijo a sus hermanos. Yo temo a Dios, no sé ustedes, pero yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Hoy nosotros te decimos, Señor, nosotros te tememos a ti, Señor. Te tememos a ti, Señor. Por eso no queremos dejar que el odio progrese en nuestras vidas. No queremos dejar, Señor, que el espíritu del mundo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. José pasó 23 años en Egipto, pero Egipto no se le metió en el corazón. 23 años ahí como esclavo en la cultura egipcia. El Señor lo levantó y todo, pero él seguía temiendo a Jehová. El Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, ese es mi Dios. No importa dónde estés, no importa la circunstancia, no importa lo que te está tocando vivir, hermano querido, decidí temer a Dios. Él es tu Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres el que rige nuestras vidas, Señor. Tú eres a quien damos cuenta, Señor, no a hombres, no a leyes de hombres, Señor. Nos debemos a tu palabra, nos debemos a tus mandamientos, Señor. Nos debemos a tus preceptos, Señor. Nos deleitamos en ellos y queremos obedecerlos, Señor. Y si hoy nos dice que tenemos que perdonar, queremos hacerlo, Señor. Al que nos traicionó, al que nos estafó, al que nos mintió, al que nos trató mal, al que abusó de nosotros, en el nombre de Jesús. A la persona que quizás más daño te ha hecho en la vida, en esta noche, solta perdón, perdónalo en el nombre de Jesús, perdónalo en el nombre de Jesús. Y venga sanidad de Dios y venga liberación del Señor en esta noche a nuestras vidas. Señor, tu favor, Dios mío, tu favor, Señor, tu presencia. Imagino ese momento del abrazo entre los hermanos, colgado uno del cuello del otro. Señor, imagino tu gozo en ese momento. Imagino tu presencia en ese momento, Señor, uniendo a esa pequeña congregación. Esos 12 de los cuales tú ibas a levantar una nación, Señor. Oh Dios mío, únenos así a nosotros, Señor. Te pedimos perdón a ti, Señor, si en algún punto nos hemos negado a perdonar a hermanos, Señor. No hemos sabido soportar a nuestros hermanos, no hemos sabido tener paciencia con ellos, Señor. Perdónanos, Señor, en Casa de Bendición, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, en el servicio. Los servidores de la casa, Señor, en la actividad de la casa hay roces, en la actividad, en el hablar, en el trabajar juntos hay diferencia, vemos las cosas distintas, pero eso no nos puede distanciar, hermano, no nos puede separar. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora fluye el perdón de Dios, fluye el perdón de Dios, fluye como un río en medio de nosotros, Señor, y esa unidad, Señor, sea real, Señor. Sea entre nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu poder se manifieste en nuestro medio. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Mientras adoramos al Señor, pregúntale al Señor, ¿a quién tengo que perdonar, Señor? Y si Dios te muestra, hacelo en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quizás está en este lugar y tenés que ir a pedirle perdón por algo que ha pasado, hacelo. No pierdas esta oportunidad, hacelo en este momento. No dejes para mañana lo que hoy se puede hacer.
Aprovecha este momento que es un momento de Dios, es un momento del Espíritu que trae sanidad a nuestras vidas. Mientras le adoramos, lo hacemos. Y si no está en este lugar y tenés que pronunciar su nombre delante de Dios, hacelo, pronuncialo, decilo. Perdono a Juan, perdono a María, perdono. Y soltá, decí su nombre, soltá perdón en el nombre de Jesús. Dios está obrando entre nosotros. Le adoramos un momento. Si querés levantar tu mano al cielo. Ay, qué hermoso, Señor, qué hermoso Señor. Qué hermoso, Señor. José es un tipo de Cristo. Y tú nos unes, Señor, tú nos unes a nosotros, Señor. Tú estás en este lugar, Señor, y tu presencia nos une, Señor. Hacelo entre nosotros, Dios. Santo es tu nombre, Jesús.